Las tormentas en la vida presentan panoramas desoladores, oscuros, a veces en tinieblas absolutas, pero bajo la poderosa luz de la palabra de Dios, estamos aquí una vez más en Tertulia de Amigos para reflexionar sobre situaciones cotidianas, para ponerlas precisamente bajo esa luz y dilucidar con la compañía de Carlos Reich, como siempre. Carlos, bienvenido, y bienvenidos todos ustedes, por supuesto, que están del otro lado, para poner precisamente luz sobre otro tema que es importante, por supuesto, y que nos afecta diariamente. Algo había leído antes de Walter, para mí es un placer. Y el tema tiene que ver con la mentira, porque aquellos que quizás son asiduos seguidores de Solidaria TV, Radio Solidaria, a través de las distintas plataformas, podrán ver que cada tanto yo hablo sobre el tema. Porque estamos en lo que se llama la era de la posverdad, o sea, después de la verdad, o sea, como que la verdad no importa, que es secundaria la verdad. Entonces hay gente que hoy vemos a través de las redes sociales que públicamente la gente miente y se hace eco de ciertas noticias. En algunos casos no les importa si es verdad o es mentira, es simplemente como apoya lo que ellos piensan, lo apoyan. Entonces, hacerse eco, hay una frase que es, te haces eco de una información. Hacerse eco significa, el eco no es otra cosa que es una onda sonora que rebota contra una superficie que la vuelve a transmitir, a replicar. A replicar. Entonces, hacerse eco de algo es replicar algo. En este caso, si yo no uso la inteligencia que Dios me dio, el discernimiento que Dios me dio, el punto moral, si es verdad o no es, o es mentira, que Dios me dio, me estoy haciendo eco, estoy replicando, estoy repartiendo, estoy devolviendo una mentira que me llegó a mí y que la estoy devolviendo. Y eso es un peligro porque me convierto en un mentiroso. Porque soy un agente moral. Dios me dio una condición moral donde yo puedo entender, discernir, comprender si es verdad o es mentira. Entonces, eso que ahí algunos dicen, no, pero lo dicen los medios, lo dice la tele, lo dice... No, tú eres un ser moral con una capacidad que Dios te dio de discernir, de entender, te dio la inteligencia, te dio esa capacidad para poder comprender y hacer y parar ese eco, que esa mentira muera en ti, o hacerte cómplice de esa mentira y que la mentira corra a través de ti. Ahora vos dijiste algo, Carlos, que me quedó resonando en la cabeza. Hablaste de la posverdad. Dijiste posverdad. Si hay una posverdad, hay una posmentira. Pero no hay una posverdad y una posmentira. Hay una verdad o una mentira. No hay una escala de grises entre la verdad y la mentira. O está la luz o está la oscuridad. Está la tiniebla. Tú lo dijiste porque a nosotros nos gusta la paleta de colores, ¿no? Sí, claro. El degradé de blanco a negro, hay una paleta que nos muestra una serie de grises y nos gusta eso, pero tenemos que decir la verdad. O es blanco o es negro. O es verdad 100% o es mentira 100%. No, es que es un poquito de mentira, pero bueno, te lo voy a decir de una manera. Yo te traigo un vaso de agua que tiene 200 mililitros de agua pura, fresca. Te la traigo cristalina de una montaña. Qué ¿no? lindo. Qué fresquita. Pero agarro y le pongo una gotita que no serán más de 5 o 2 mililitros de cianuro. No. Pero ¿cómo me vas a despreciar el agua pura con un porcentaje tan ínfimo? Pero no. 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 Pero resulta que con la información, con las cosas, no tenemos ese purismo.
No tenemos esa situación. Tragamos, colamos el mosquito y nos tragamos el camello, como dice la Biblia. No tenemos inconveniente y participamos de la mentira de una manera que no nos vamos a librar de nuestra responsabilidad delante de Dios y nuestra responsabilidad espiritual de participar de esa mentira. Y siendo conocedores de una situación que implica una mentira y no actuamos, somos tan responsables como aquellos que la emiten, la mentira. Exacto. Si yo me hago eco, tengo que ser consciente de que me voy a hacer eco irresponsable de eso. Así es. Por lo tanto, tenemos que parar. ¿Y cuál es el propósito de esto? Que entendamos que si seguimos las costumbres de este mundo y las filosofías de pensamiento de este mundo, eso no nos va a eximir con eso. Pero todo el mundo lo hace. En las redes todo el mundo... No, pero hijo de Dios, hija de Dios, tú no eres todo el mundo. Tú tenemos una responsabilidad delante de Dios. Dios nos hizo entes morales responsables. Y todos tendremos que dar cuenta cuánto participemos de esa mentira. Claro, no existen los convencionalismos de las mayorías. No. Todo el mundo lo hace, está bien. Es que el peligro es que cuando una mentira se repite y se repite y se repite, hay un acuerdo tácito social por el cual con el tiempo se transforma en verdad. Y es mentira. Se puede transformar en una ley, se puede transformar en una norma, se puede transformar en algún decreto, se puede transformar en algo, pero sigue siendo mentira. Porque, y vamos al tema, un aborto, por más que filosóficamente políticamente o de cualquier manera querramos justificarlo, nunca perderá su esencia de que es quitar una vida. Seguro. Y que ante eso hay una palabra de Dios que es verdad absoluta. No matarás. No vale, escuchen bien, no vale diciendo, pero hay otras cosas que también es no matar. Perfecto, apliquémoslo a otras cosas, pero no le restemos a esto el valor que tiene. Porque ante los ojos de Dios no podremos decir, bueno, vamos, ¿cómo podemos decir? Bueno, te compensamos ahora que hemos visto que hay alguno que estuvo en negocios turbios que por delatar a otros le compensan claro. Las penas. No, la ley del arrepentido. Sí, la ley del arrepentido. Sí. Eso no existe delante de Dios. Delante de Dios no es que compensamos, bueno, nosotros nos hacemos ecos de esta mentira, pero como otros se hacen eco de la otra mentira, es un toma y daca, es una compensación. No, delante de Dios lo que es mentira aquello, pero sigue siendo mentira esto. Tanto lo uno como lo otro. Y por lo que responderemos es no por lo que hizo aquel, sino yo responderé por lo que yo me hice eco, por la mentira que yo me hice eco. Hacerse cargo. Exacto. Entonces, esto tiene que ver con reconocer que somos entes morales creados por Dios, a los cuales tendremos que un día rendir cuenta delante de Dios. Eso es algo que no podemos dejar de entender. Y esto no es para asustar, porque hay algunos que dicen, bueno, desde siempre los religiosos asustan con el infierno y con Dios, y Dios es Dios de gracia. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Son las características de la personalidad de Dios. Lo que pasa es que se confunde mucho lo que es el amor con la justicia. Es que no conocer a Dios. Es no conocer a Dios. Entonces, cuando tú conoces a Dios, te das cuenta que sí, Dios es amor. Tiene que ver con su propia esencia. Nunca dejará de amar porque su esencia es eso. Pero es justo.
porque su esencia es justicia. Entonces, parte de su esencia la compone, es como un perfume. Un perfume, alguien lo huele y dice, tiene olores a naranjas, a tabaco, detecta diferentes olores que componen y hacen un perfume. Dios tiene diferentes características que componen su forma de ser, su esencia. Una es el amor, perdón, y otro, la justicia. Entonces, no están disociadas. Lo que está disociado es en nuestra mente carnal, natural, que entendemos de las cosas de determinada manera y no buscamos entenderlas a la manera de Dios. Claro. Y el Espíritu Santo lo que quiere hacer es llevarnos a entender la verdad de Dios y entender a Dios a su manera. No, a mi manera lo cantaba Frank Sinatra como nadie. Claro, sí. Ahora, vamos a la Biblia, ¿no? Porque llevamos unos minutos y no hemos leído un texto bíblico. Juan capítulo 17, versículos 14 en adelante. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Está aquí en el capítulo 17 de Juan, el Señor está orando al Padre por los discípulos. Y entonces está diciendo el Señor que a los discípulos les ha dado la palabra de Dios y el mundo los aborreció porque ellos, por su palabra, no son del mundo. Aquí estamos hablando de un conflicto entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Y lo que trae esa diferencia, ese conflicto, es la palabra. Porque antes ellos pertenecían a ese mismo mundo, esos mismos discípulos pertenecían a ese mismo mundo, lo que pasa es que ahora ellos tenían la palabra que les había dado el Señor. Y están descontaminados. Exacto. Continúa. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Sigue explicando lo mismo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La verdad, no sé si te acuerdas de esa famosa película donde Tom Cruise hacía de abogado, abogado de la Marina, y enfrentaba a un prestigioso coronel y decía, ¿y cuál es la verdad? ¿Y cuál es la verdad? Y mucha gente está cuestionando cuál es la verdad. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él dijo, mi palabra es verdad. O sea que en el libro Proverbios habla de que la palabra es como una plomada. La plomada es una de las herramientas más antiguas que hay. Y es nada más ni nada menos que un peso que cuelga de un hilo que por la gravedad nos marca el plomo, o sea, que algo está recto o no, que algo cae escuadra o no de la tierra, ¿no? Exacto. Entonces, y la plomada nos marca lo recto de lo torcido. Y la palabra de Dios es lo que nos marca lo recto de lo torcido, la mentira de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Entonces, ahí tenemos dos cosas. La palabra de Dios es verdad. Y la verdad nos santifica. O sea, la verdad nos acerca a Dios. La palabra de Dios, que es verdad, nos acerca a Dios. El problema es cuando nos hacemos eco de la mentira por carácter transitivo. Si la palabra nos acerca a Dios, por carácter transitivo, la mentira o hacernos una eco de una mentira, nos aleja de Dios. Nos aleja. Es muy sencillo. Yo creo que es una lógica muy sencilla. Ahora, que nos guste o no nos guste, ya ahí entramos en el tema de nuestra responsabilidad para con Dios. Lo que pasa es que como seres humanos tendemos siempre a minimizar
a minimizar las situaciones. Por ejemplo, ¿qué comiste el fin de semana? No, comí un asadito. No, con una barbacoa chiquita, ¿no? Un poquito. No, comiste bastante. Entonces tampoco existe, ¿a qué voy con esto, con esta comparación de la comida? Que no podemos minimizar el pecado. Un pecadito y bueno, una mentirita. Una mentirita. Una mentirita no es una mentirita, es una mentira. Bueno, yo te propuse un 1% de cianuro en agua y me dijiste que no. ¿Por qué aceptamos, aunque más no sea esa mentirita en medio de toda la verdad, sabiendo que esa mentirita nos contamina y nos aleja de Dios? No existe la mentirita piadosa. No, como no. se hablaba Exacto. antaño. Entonces dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y continúa. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cuando nos movemos, el parámetro de nuestra vida se mueve hacia la verdad de Dios, hacia la verdad que nos marca esa plomada, nos vamos santificando. Vuelvo al carácter transitivo. Esto es una ley de las matemáticas, ¿no? Correcto. Entonces, por carácter transitivo, esto significa que si yo voy haciéndome eco de la mentira, me voy alejando de Dios. No queda otra. Sí, aparte es una ley de siembra y cosecha, prácticamente. Si siembro rosas, no espero cosechar cardos, por ejemplo. Pero si siembro cardos, que no espere cosechar rosas. Exacto. Exacto. Vamos a Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Hablando del carácter de Dios, ¿no? Aquí describe parte del carácter de Dios. Pero dice, Dios es verdad. Por lo tanto, no hay ninguna mentira en Dios. Y si yo me hago eco de alguna mentira, ¿qué participación puede tener la luz con las tinieblas? ¿Cómo pueden cohabitar la luz con las tinieblas? Wow. Es imposible. No se puede. No se puede. ¿Puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga? No. Nos dice la Biblia que no. Por lo tanto, si yo me hago eco de una mentira porque es según mi gusto filosófico, político o metafísico o lo que sea, estoy dando lugar a las tinieblas. ¿Y cómo puede cohabitar las tinieblas con la luz? Estás metiéndole una gotita de cianuro en el agua pura y cambiando, por supuesto, hay cuestiones que ya trascienden a lo doctrinal también con esto, ¿no? De escuchar cosas que no están orientadas, ni están cimentadas, ni basadas en la palabra de Dios. No coexiste la luz con la tiniebla. Sí. Después tenemos que ver la forma en cómo interpretamos, ¿no? Porque hay formas de interpretación correctas y formas de interpretación incorrectas. Correcto. Eso tendríamos que ver, ya es un análisis más profundo. Pero por lo menos en esta primera instancia, quedarnos con esto. La palabra es verdad y yo me tengo que acercar. Si yo quiero construir algo recto, lo que tengo que hacer es acercarme a la plomada, que es la que me va a indicar lo que está recto, lo justo del injusto, lo verdadero de lo falso, la verdad de la mentira. Es la palabra de Dios. No cualquier otra filosofía, no cualquier otro pensamiento, ni siquiera el pensamiento de un siervo de Dios, ni siquiera el pensamiento de mi pastor, ni siquiera mi pensamiento. Si yo soy pastor y cada domingo predico, y si lo que predico no se ajusta a lo que dice la palabra de Dios, sea Dios veraz y todo hombre, incluido yo, mentiroso. Pero ahora que hablaste de la plomada, estás cimentando sobre la piedra angular, que es Cristo. Exacto.
Exacto. Entonces, si yo me paro un domingo delante de un púlpito y digo algo que no es correcto, cualquiera puede decirme, no estás en lo cierto. No estás en lo correcto. ¿Por qué? Porque es así. Vamos a Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. El tema, justos y verdaderos. Justos y verdaderos son tus caminos. Así como un hombre piensa, así va a actuar. Tal son los pensamientos del hombre en su corazón, así es. Entonces, el problema de hacernos eco, de participar, es porque le damos lugar a nuestra mente, en nuestro corazón, y eso va a manifestarse más tarde o más temprano en nuestras acciones. Entonces, si nuestro parámetro es la palabra de Dios, nuestras acciones se van a manifestar en caminos justos y verdaderos. Pero si voy aceptando desviaciones o cosas, se va a manifestar, va a salir a la luz. Nada hay oculto que no sea manifiesto. Nuestra forma de actuar manifestará verdaderamente lo que estamos pensando o meditando en nuestra mente, en nuestro corazón. Vos hablaste del carácter transitivo, y en matemática lo transitivo es la transición, es el camino que recorre un vector, ¿sí? En este caso, pero esa transición también va marcando nuestra identidad, nuestros pensamientos, lo que vos estás diciendo precisamente, llevándolo a un plano matemático, si se quiere. La situación culminante de nuestro proceder, de nuestra forma de ser, va a determinar precisamente a través de ese tránsito que estamos llevando, la desviación que estamos... Exacto. Entonces quedará, si aceptamos, participamos o lo que sea en algún tipo de mentira, quedará patente y manifiesta en algún momento de nuestras vidas. Por eso no deis lugar al diablo, dice la Biblia. ¿Por qué? Lo vamos a ir viendo. Porque la mentira no nace espontáneamente. Tiene un principio, tiene un origen. Vamos a Tito, capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente... Dios que no miente. O sea, la característica, Dios no miente. Por lo tanto, tiene que ser un principio fundamental. Dios no miente, por lo tanto, Él no acepta la mentira. Él no cohabita con la mentira. Y su palabra no es mentira, es verdad. Es un principio que tenemos que tenerlo ahí, pero de una manera como un fundamento. Dios no miente. ¿Cómo me gusta la palabra de Dios? Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Es imposible. Es imposible. Imposible, porque está en su esencia, su carácter. Esto voy a dar un ejemplo y lo digo con total respeto por los que sufren esta enfermedad. Pero Dios no es bipolar. Dios no piensa hoy una cosa y mañana otra. El Señor dice, yo, Jehová, no cambio. Y esto es interesante porque hay algunos que interpretan que el pensamiento de Dios y el pensamiento de la iglesia tiene que evolucionar conforme pasa el tiempo para amoldarse a la realidad de cada... Yo en un momento de eso, antes de conocer al Señor, si bien decía que la iglesia se tiene que adaptar a los tiempos modernos y que
esto y que el otro. Y aquí dice que Dios es inmutable, no cambia. Yo Jehová no cambio, dice el Señor. Por lo tanto, su pensamiento, su palabra no cambia. Por lo tanto, Él no tiene que modernizarse, su iglesia no tiene que modernizarse. Nosotros no tenemos que modernizar su verdad. Es suficientemente moderna, porque es actual, porque Dios no quedó en el pasado. Dios es eterno, es en el ayer, en el hoy y por los siglos de los siglos. No hacemos ninguna adaptación. No hacemos ninguna adaptación. Exacto. Dios no necesita que nosotros nos creamos tan inteligentes que su palabra la tenemos que readaptar a este siglo. No. Somos tan insensatos de pensar eso. Somos tan soberbios. Pero esas son las corrientes modernas filosóficas que utilizan la palabra de Dios para adaptarla y distorsionarla. Exacto. Pero para eso estamos. Podríamos decir que estamos haciendo un poco de apologética, ¿no? Que es defensa de la verdad. Entonces, mi palabra es verdad y estamos defendiendo la inmutabilidad de Dios y por lo tanto la inmutabilidad de su palabra. ¿Por qué? Porque si me hago eco de las mentiras, estoy yendo indirectamente, quizás hay alguno que no lo interprete así, pero está yendo contra la palabra. Está yendo contra Dios. Y la Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Así lo dijo el profeta Amós. ¿Dios se tiene que poner de acuerdo contigo? ¿O tú te tienes que poner de acuerdo con Dios? Ese es el tema que muchas veces en nuestra soberbia humana, en nuestro orgullo humano, pensamos que nosotros somos los representantes de un Dios que tiene que modernizarse y cambiar y adaptarse a los nuevos tiempos. No. Es inmutable. Inmutable, no cambia. Bueno, es el gran yo soy, es un eterno presente. Exacto. Es presente permanente, continuo. Esa es la definición. Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Si me hago eco de alguna mentira, estoy transmitiendo a mi prójimo una mentira. Y en los mandamientos, porque aquí estamos hablando de los mandamientos de Dios, estamos hablando mentiras al prójimo. Si yo voy contra este mandamiento y me hago eco de una mentira y te transmito a ti una mentira porque estás de acuerdo a mis principios morales, políticos o lo que sea, pero no a los principios de Dios, te estoy transmitiendo una mentira. Y Dios dice que no hable contigo un falso testimonio. Te estoy testificando falsedades. ¿Cómo nos desnuda la palabra de Dios? Y son silencios reflexivos lo que hacemos. Sí, No son pausas que uno se queda pensando otra cosa. No, son silencios reflexivos que nos dan un espacio de tiempo precisamente para que internalicemos lo que estamos brindando a través de es que Solidaridad. Precisamente tenemos que reflexionar. Yo en este tiempo me estoy dando cuenta por diferentes motivos, ¿no? En diferentes cosas. Hasta uno ve cómo estamos en época del Mundial de Fútbol en Estados Unidos, México, Canadá, y entonces vemos gente que se hace eco y transmite a través de redes sociales mentiras, y gente que se hace eco de esas mentiras, y uno dice, ¿cómo podemos mentir? Y yo me acuerdo que cuando... te voy a contar, mi abuelo, me acuerdo que cuando era de la época donde decía, yo soy Juan, don Juan Pilotti, mi palabra vale.
Él se ofendía cuando le decían que tenía que ir a un abogado y a un notario a firmar algo y que quede constancia. Y decía, mi palabra vale, si yo te doy la mano, mi palabra vale porque yo no miento. Era de una generación donde se tenía un concepto de la verdad y no era cristiano. Ujú. Pero ahora vemos que la gente miente y miente y miente con un... Y el problema no es la gente aquí, sino que ellos son del mundo, están en un sistema mentiroso. El problema es cuando veo que los hijos de la luz están siendo permeados, van permitiendo en su vida, en sus redes sociales, porque hay un dicho que dice, lo que abunda el corazón, Habla la boca. habla la boca. Ujú. Entonces, algo que podríamos adaptarlo, lo que abra el corazón se manifiesta en tus redes sociales. Lo que abunda en tu corazón se manifiesta en tus redes sociales. Entonces vemos que a través de las redes sociales la gente se hace eco. Y el problema es, vuelvo a decir, no los mundanos, porque los mundanos están bajo un sistema, que están bajo el enemigo, el príncipe de este mundo. Estamos hablando cuando los hijos de Dios se hacen eco de mentiras y permiten que sus vidas y sus redes sociales muestren una realidad con la cual ellos no tendrían que estar participando. Cuidado. Cuidado con eso. Ese es el problema. Ujú. Vamos a Proverbios capítulo 6, del versículo 16 en adelante. 6 cosas aborrece Jehová. Aborrecer es Detestar. desestimar, Ujú. no aceptar, que no entra dentro de su realidad. Y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos, para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Qué se repite aquí? La mentira. La mentira. Se repite aquí la mentira, la lengua mentirosa, el que habla mentiras Ujú. y el testigo falso. el testigo falso, el que quiere engañar a otro por medio de las mentiras. Eso es lo que aborrece el Señor. Eso es duro, ¿no? Es duro. Es duro. Vamos a una de las grandes mentiras que hubo en la historia bíblica, Hechos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a Dios? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. O sea, aquí el problema no era porque si alguien lee y no lee correctamente puede estar diciendo, bueno, aquí todo se reduce al interés económico que tenían los apóstoles. No, nadie le había obligado a Ananías y a Zafira a vender su propiedad.
ellos dispusieron en su corazón. Pero en vez de ser honestos, agarraron y mintieron a los apóstoles y mintieron en definitiva al Espíritu Santo. Y el problema es que eso trae muerte. Una muerte, aquí les trajo una muerte natural y antes trajo la muerte espiritual, pero a lo que vamos es que pensamos que podemos con argumentación engañar a Dios, contraargumentar. En Gálatas, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, ¿quién nos enseñó a mentir contra la verdad? Gálatas insensatos. Dios no puede ser burlado. Entonces, hace un tiempo, hace unos años, yo me di cuenta que la naturaleza humana es la naturaleza de aquel que quiere argumentar contra la verdad de Dios para hacerla y readaptarla a su verdad. Siempre hay un justificativo. Siempre hay un justificativo. Y aquí Ananías y Zafira no encontraron ningún justificativo. Se encontraron con una verdad absoluta. Quisieron mentirle al Espíritu Santo. Quisieron mentirle a Dios. Y entonces no vamos a encontrar un justificativo. No, porque era para un tuit, era para esto, no vamos a encontrar un justificativo. No te hagas eco de una mentira, porque te vas a hacer corresponsable de esa mentira. Eres un ente al cual Dios lo capacitó, le dio todas las herramientas, la inteligencia, el discernimiento y el Espíritu Santo para saber si es verdad o es mentira. Y para no dejarte engañar y para no transmitir ese engaño. Me viene a la mente reflexionar sobre el padre del engaño, ¿no? El gran engañador, el gran mentiroso, el copiador, el tergiversador y que también adapta, ¿no? Las cosas. Bueno, vamos a Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Diablo y Satanás. La palabra Satanás significa opositor a Dios. Adversario. Adversario. Pero la palabra diablo significa padre de mentiras. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es verdad y lo adverso, lo contrario a la verdad, ¿cuál es? La mentira. Por lo tanto, ¿el origen de la mentira cuál es? Tiene un origen diabólico. Yo dije hace un rato que no tiene una formación espontánea la mentira, no. Tienen un origen inspiracional, así como el Espíritu Santo nos inspira hacia la verdad. El espíritu del diablo, el espíritu del anticristo, porque ya Juan dice, ya está entre vosotros, nos inspira hacia la mentira para contaminarnos y corrompernos. Y tiene un fin de infierno, porque aquí dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El propósito de Satanás es engañar al mundo entero. Y si yo entro dentro de esa corriente, terminaré siendo engañado para engañar. Y fíjate lo que dice, te bendeciré y serás de bendición. En cambio, Satanás lo que quiere es maldecirte con la mentira y que seas un instrumento de maldición para mentir a otros, para corromper a otros. Wow. Qué tremenda que es la palabra de Dios. Vamos a Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí tenemos que Jesucristo lo definió. Esto no es una teología de alguien, esto no es que, bueno, algo que a ti te parece. Aquí Jesucristo definió al diablo como padre de mentiras.
como el origen de toda mentira. Entonces dice que aquellos que siguen y propagan las mentiras, le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea que aquel que abiertamente, esto es durísimo, pero aquel que abiertamente acepta entrar en esa dinámica de propagar mentiras, no te creas que eres hijos de Dios. Wow. El Señor te dice, eres de vuestro padre el diablo. Esto es durísimo. Y por eso yo me tengo que cuidar. Yo no te hablo a ti. Yo me hablo a mí. Me tengo que cuidar en buscar la verdad y centrarme en la verdad. No sea cosa que el Señor, como dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Y permanecer en la verdad. Y permanecer en la verdad. Entonces, que el Señor me diga, bienaventurado porque has permanecido en la verdad, porque has vivido la verdad, has proclamado la verdad y no hubo engaño en ti. Que me vea como vio Natanael, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y que el Señor me vea a mí como un verdadero hijo de Dios en quien no hay engaño, porque no he participado en la mentira. O por lo menos no he, sabiendo que era mentira, y he permitido al Espíritu Santo que me hable y que me corrija en aquellas cosas que estaba equivocado para no estar en la mentira. Vos fíjate que Natanael era aparentemente prejuicioso, pero el Señor vio en él verdad. Vio un corazón permeable a la verdad. Es que si verdaderamente tenemos ese corazón, Dios nos va a corregir y nos tiene que estar corrigiendo ahora mismo de estar en la mentira, de participar en la mentira. Y así el Señor se lo está haciendo sentir a personas que han participado. Hay quienes se están excusando y diciendo, pero yo no tenía mala intención. Y el Señor es el que está diciendo, yo soy el que juzgo las intenciones del corazón. Pero si estás sabiendo que algo no es verdad, no participes. El Espíritu de Dios es el que nos lleva a toda verdad. Proverbios 12:19. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Esto no hay que explicarlo. No, esto no merece que gastes saliva explicándolo. ¿Por qué? Se explica solo. Se explica solo. Jeremías capítulo 9, versículo 3 en adelante. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. ¡Wow! Solamente en esto hay un montón. Su lengua lanzara mentira como un arco, ¿no? Sí. Disparando y no mentira. se fortalecieron para la verdad en la tierra. O sea, en vez de fortalecerse en la verdad, permitieron que su vida sea utilizada por la mentira para lanzarlas como si fuese flechas envenenadas. Porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. O sea que si yo participo activamente y no permito que el Espíritu Santo me redarguya, el Señor dice, me han desconocido. Por más que lleves años en la iglesia, por más que tengas el cargo que tengas, si permites que la mentira cale profundo, el Señor dice, me has desconocido, porque yo soy verdad y la mentira no mora en mí, no habita en mí. Qué profundo que es. Qué profundo. Sigue. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira,
se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Suficiente. Terrible. Se explica solo. Es terrible. Es terrible. Se explica solo. Vamos a Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí habla de la condenación eterna. Junto con lo peor de lo peor, ¿no? Junto con lo peor de lo peor. Sí, tú que estás diciendo, pero son mentiras pequeñitas, son... Aquí habla de los mentirosos que van a arder en el agua de fuego y azufre. Qué duro que es. Pero esto es para que cobremos conciencia de lo peligroso que es jugar con las mentiras. Que de repente somos muy rigurosos en ese 1% de cianuro en el agua, pero no somos así de rigurosos con la mentira, de aceptar las mentiras en nuestros corazones. Apocalipsis 22, 14 en adelante. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Que ama y hace mentira. ¡Wow! O sea, quedará fuera de la presencia de Dios. ¡Wow! Y vamos a terminar ya con... porque esto es tremendo, ¿no? Proverbios 12, 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Que el Espíritu Santo nos ayude a no ser abominación al Señor, sino que por el contrario, ser instrumentos por el cual el Señor se contente con cada uno de nosotros. Y por el solo hecho de aborrecer la mentira y amar la verdad, eso nos posiciona de una u otra manera delante de Dios. Aborreciendo la mentira y amando la verdad, nos posiciona entre los que Dios se contenta. Pero si damos lugar a la mentira, entramos dentro de aquellos que terminan desconociendo a Dios y a los que Dios aborrece, y que no tendrán lugar en la presencia de Dios, sino que tendrán lugar en la condenación eterna. Por eso es muy importante este tema, que parece una tontería, pero si es en una red social, ¿no? Te hace seco de una mentira. Y haciéndote eco, eres altavoz, transmisor. Pero un altavoz es un ente inanimado, es un instrumento inanimado que no tiene alma, que no tiene espíritu, que no tiene conciencia, ni del bien ni del mal, y que no tendrá que rendir cuenta de Dios. Claro. Pero aquel que sí transmite y tiene un alma, donde tiene una inteligencia dada por Dios, donde tiene una voluntad dada por Dios, donde tiene una conciencia dada por Dios, donde tiene el Espíritu de Dios para redarguirte, convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Sin embargo, sigues siendo alguien que da eco, un retransmisor de mentiras. Dios te dice que terminarás no conociéndole a Él y por lo tanto terminará abominándote. No me lo invento yo, lo dice la palabra de Dios. Por lo tanto, hoy es día de concienciarse, de arrepentirse, de pedirle perdón a Dios y de buscar la voluntad de Dios, que es buena, perfecta
y agradable. Y para que esta voluntad de Dios nos lleve a estar en la presencia de Dios por siempre, eternamente, y agradar a Dios. ¿De qué te vale decir que quieres agradar a Dios, pero con tus hechos verdaderamente estás haciendo lo que a Él le desagrada? De nada. Entonces, esto es para que entendamos un aspecto, pero es un aspecto fundamental, que es la mentira. Darle lugar a la mentira, hacerse eco, hacerse transmisor voluntario o involuntario de cualquier mentira, nos pone en una situación muy peligrosa. Y volvemos a lo que algunos dicen, ¿pero qué es la verdad? ¿Dónde está la verdad? La palabra. En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Para cada situación hay una palabra. Para cada situación, Dios contempla una palabra. En algún punto de la Biblia, y seguramente porque la Biblia habla de la referencia a 2 o 3 testigos, seguramente en más de 2 o 3 textos bíblicos te hablará acerca de ese punto que quizás tienes alguna controversia y estás a punto de ser un transmisor de mentira. Tiene Dios palabra para ti para reconducirte, redarguirte y reconducirte de manera que no participes en esa mentira, sino que te asocies a su verdad. Y una palabra que, como se dice también, es una palabra media que no se utiliza demasiado, que es inmarcesible, no se marchita. Exacto. O sea que no tiene fecha de caducidad. Eso es lo que significa. Tiene fecha de cumplimiento. Tiene fecha de cumplimiento de sus profecías, pero no de vencimiento, de que queda caduco. No. La palabra, Dios es eterno. Su palabra es como Él, eterna. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos, como siempre, por traer luz con la palabra de Dios sobre temas de actualidad aquí en la Tertulia de Amigos. Gracias por acompañarnos y los invitamos a que puedan volver a ver este programa, por supuesto, a través de youtube.com en solidariatv.com. Muchísimas gracias.